Ok, al parecer se está preparando ya la sesión en vivo. Ok, ¿de casualidad ven mi cámara ustedes? No, No, está pasando lo mismo que la vez pasada. ¿y ahí tampoco? Ahí ya lo vemos. Ah, ok, O sea, ya, perdón. ya te veo, ya te veo. Sí, es que yo siempre la vi, pues, se me hizo bien raro. Bueno, esa es mi cara. Saludos. Bueno, ya estamos en vivo. Si quiere, comienzo con la semblanza. Bueno, adelante. Eh, Bienvenidos a todos a la conferencia de Juan Maldacena sobre hoyos negros. El profesor Maldacena es un físico teórico originario de Argentina, quien es famoso por su trabajo sobre la correspondencia anti de Sitter y teoría conformal de campos, el cual es sumamente importante en las teorías que buscan unificar nuestra descripción del mundo. Maldacena obtuvo su licenciatura en física en el Instituto Balseiro en Bariloche y procedió a realizar estudios de doctorado en la Universidad de Princeton, durante los cuales realizó importantes avances bajo la tesis Hoyos negros en la teoría de cuerdas. Después realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Rutgers. En el 97 también se hizo profesor en la Universidad de Harvard y en el 2001 en adelante ha sido profesor en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en el cual ha tenido una carrera científica muy exitosa. El profesor Maldacena también ha recibido más de 15 medallas y premios internacionales al día de hoy, así como reconocimientos informales dentro de la comunidad científica, como ser llamado seguramente el físico teórico más grande de nuestra generación. Con su trabajo de la correspondencia anti de Sitter y teoría conformal de campos, el profesor Maldacena sin duda nos ha llevado con pasos agigantados a un entendimiento más profundo de nuestro universo. Hoy nos impartirá una conferencia acerca de hoyos negros. Sin más preámbulo, tengo el placer de presentarlo y estoy seguro que todos ustedes tendrán el gran gusto de atender su plática. Gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Antes de comenzar, quiero decir que son bienvenidos a hacer preguntas durante la charla. Simplemente creo que pueden desenmudecerse y hacer la pregunta. En esta charla vamos a hablar un poco de los agujeros negros. Un pequeño resumen de la charla es que en la historia de los agujeros negros son una predicción de la teoría de la relatividad general. Pero los agujeros negros son objetos muy confusos. Todos los que trabajaron en agujeros negros encontraron algunas cosas bien, otras cosas estaban mal. Einstein mismo, que creó la teoría de la relatividad, no creía en la predicción de los agujeros negros. Creía que esa era una cosa matemática no realista, digamos. Después se entendió que los agujeros negros son inevitables. Y después, incluso a través del trabajo de Hawking, se entendió que no siempre son negros. O sea que hasta el nombre no estaba del todo bien puesto. Y también que podrían implicar una cierta contradicción con la mecánica cuántica. Después vamos a hablar un poco de la teoría de las cuerdas, que nos dice cómo los agujeros negros parecen ser consistentes con la mecánica cuántica. Y también implica una cierta relación entre agujeros negros y la física de partículas. Pero quiero resaltar que todavía hay unas cuantas preguntas que no se entienden de agujeros negros. La saga de los agujeros negros va a continuar. La charla se va a tratar de explicar cada una de estas cosas que he mencionado hasta ahora. Entonces vamos a comenzar con algo más básico, la idea de la relatividad del movimiento. La idea es que si uno tiene dos observadores que viajan a velocidad constante, estos dos observadores observan las mismas leyes de la física. O sea que si estamos dentro de un laboratorio quieto o dentro de un laboratorio que se mueve, las leyes de la física que vemos son exactamente las mismas. Después viene la idea de la relatividad especial. Si tenemos dos observadores que viajan con velocidad constante, observan las mismas leyes de la física, este es el mismo principio anterior, pero hay un nuevo principio que es que hay una velocidad máxima de la propagación de señales, que es la velocidad de la luz. Y esta velocidad es la misma para todos los observadores.
Esto solo puede ser cierto si el tiempo transcurre en forma distinta para los dos observadores. O sea, cuando tenemos un observador en este laboratorio y tenemos este otro observador, lo que ocurre es que el tiempo para este transcurre un poco más lento que el tiempo para este. Y también el observador que está aquí ve que el laboratorio de esa persona parece un poco más chico. Y gracias a eso, los dos pueden medir a esta misma velocidad. O sea, con nuestra intuición clásica, a nosotros nos parecería, nuestra intuición de la vida ordinaria, nos parecería que este observador que se está moviendo debería ver una velocidad menor que la velocidad de la luz, ¿cierto? Una velocidad menor que este observador. Si en vez de hablar de la luz, hablamos de un auto que se está moviendo, lo estamos viendo desde un tren en movimiento, lo veríamos andar más lentamente. Lo sorprendente es que para la luz eso no ocurre, y se ve, la luz siempre viaja a la misma velocidad para cualquier observador. Y este es un principio de la física, un principio que ha sido comprobado experimentalmente. Está la famosa paradoja de los mellizos. Este tipo de cosas lleva a la paradoja de los mellizos, donde pensamos que nacen dos bebés, a uno de ellos lo dejamos quieto, y al otro lo hacemos mover muy rápidamente. Y si hacemos eso, y lo volvemos a llevar, los volvemos a juntar, para el que se movió más rápidamente, el tiempo pasó un poco más lentamente, y por lo tanto va a ser más joven que el otro que se quedó quieto. ¿Sí? A veces cuando se piensa en la paradoja de los mellizos hay una confusión, que es que ¿cuál de los dos mellizos es el que es más joven? ¿No? Porque desde el punto de vista del mellizo de la derecha, el otro también se está alejando. Entonces, ¿por qué es que este es el que regresa más joven que el de la izquierda? La idea es que los dos mellizos no son totalmente simétricos. El mellizo de la derecha sintió una cierta aceleración, ¿sí? O sea, cuando se empezó a mover hacia la derecha, sintió aceleración, al frenar y a empezarse a mover al otro, sintió también una cierta aceleración, mientras que este no sintió nada. Entonces el que sintió esa aceleración es el que se va a mover, el que va a regresar más joven. Ahora, supongamos que tenemos una nueva regla que nos dice que cuando se encuentran de nuevo, ambos se mueren, ¿está bien? Imagínense que cuando vuelven a regresar, por alguna razón se mueren. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos mellizos te gustaría ser? ¿Te gustaría ser el mellizo este que se quedó quieto, o este otro que se movió con una velocidad cambiante? Este se movió con una velocidad constante, en particular 0, no se estaba moviendo, mientras que este sintió aceleración, se movió con una velocidad cambiante. Me imagino que, bueno, aquí es difícil responder este tipo de preguntas. Eso funciona mejor con una charla presencial, pero me imagino que todos ustedes preferirían ser este. Y, de hecho, las partículas elementales también lo prefieren, y por eso se mueven con velocidad constante. O sea, la idea es que en la física las partículas elementales eligen moverse de la manera tal de que maximizan el tiempo que están viviendo. Y por eso se mueven con velocidad constante. Eso se llama el principio de tiempo máximo. Entonces, esta es la trayectoria de los dos mellizos. Uno se queda en el origen y el otro, uno se queda quieto. La dirección vertical es el tiempo, y el otro se acelera, se aleja, y después se desacelera y vuelve a juntarse con el primero. Lecciones de la relatividad especial es que el espacio y el tiempo lo debemos pensar como un único objeto, que a veces llamamos el espacio-tiempo, y lo que un observador percibe como tiempo o como espacio cambia. O sea, dependiendo de cómo el observador se está moviendo, lo que ese observador llama tiempo es distinto para que lo que llama tiempo un observador que está quieto. Entonces debemos pensar que estos dos observadores ven una única realidad, que es el espacio-tiempo, pero cómo dividen a esa realidad entre el espacio y el tiempo depende del observador. Y otra lección también es que objetos o partículas que se mueven libremente lo hacen de tal manera de vivir lo más posible. O sea, dentro de ese espacio-tiempo tratan de seguir y vivir lo más posible.
Ahora vamos a empezar a hablar de otra cosa que aparentemente es un poco distinta, es la ley de la gravedad. De la antigüedad se pensaba que, bueno, y eso es lo que uno pensaría con la intuición de la vida ordinaria, que es que objetos pesados caen más rápido. O sea, si tiramos una bola de cañón y una pluma desde la torre de Pisa, la bola de cañón cae más rápido, y eso es lo que vemos que ocurre. Pero creemos que eso es por la resistencia del aire, que si elimináramos el aire y soltáramos la bola de cañón y la pluma, ambas caerían de la misma manera. Y este es el principio de Galileo. Galileo propuso que esto sería cierto, que si eliminamos la resistencia del aire, los dos objetos caerían de la misma manera. Y esto, bueno, por supuesto los astronautas lo pueden comprobar muy bien porque ambas, tanto la nave espacial como el astronauta, están dando vuelta alrededor de la Tierra, pero los dos se están moviendo exactamente de la misma manera. A pesar de que el peso es mucho mayor para uno que para el otro, también la masa es mayor para uno que para el otro, y eso hace que el movimiento resultante sea exactamente igual. A ver, aquí tengo un pequeño problema. Esta observación de que, de que en un campo gravitatorio los objetos caen libremente, al caer libremente caen de la misma manera, le sugirió una idea a Einstein que él la llamó la idea más feliz que él tuvo. Y la idea es que cuando uno cae libremente, la gravedad desaparece. O sea, lo que él se imaginaba era, imagínense que uno está, digamos, dentro de un ascensor, parado sobre una balanza. La balanza marcaría el peso, pero si se corta el cable del ascensor y el ascensor empieza a caer, la balanza marcaría que el peso es igual a 0, porque tanto el ascensor como la balanza, como la persona que está dentro, todos caerían de la misma manera. Entonces la gravedad tiene una peculiaridad que es una fuerza que aparentemente desaparece cuando nos dejamos llevar por esa fuerza. Y esto lo llevó a un nuevo principio de la física, que uno informalmente podría decir que es que la gravedad desaparece cuando uno cae libremente, pero más técnicamente se llama el principio de equivalencia. Pero bueno, lo que dice esto es esto que acabamos de decir antes. Y esto llevó a la idea de la relatividad general, que dice que la gravedad se debe a la curvatura del espacio-tiempo, y que un objeto pesado curva el espacio a su alrededor, y que una segunda partícula que se está moviendo sigue la trayectoria de mayor tiempo en ese espacio-tiempo curvo. Trata de nuevo de vivir lo más posible, pero la trayectoria que tiene que seguir es un poco más complicada porque este espacio tiene una geometría un poco más complicada. Entonces, esto nos lleva a un nuevo análisis, digamos, de la paradoja de los mellizos. Lo que podemos decir es que este mellizo sintió peso, en el sentido de que se estaba acelerando y por lo tanto se sintió empujado hacia una de las paredes de la nave espacial. Él probablemente llamaría esa pared el piso de la nave espacial, porque esa es la dirección en la cual el peso, la fuerza que él siente, estaría dirigida en esa dirección. Y para este fue el mellizo para el cual el tiempo pasó más lento. Entonces hay una versión similar de la paradoja de los mellizos, donde tenemos los dos mellizos, y uno se mantiene lejos de un objeto pesado, y el otro va cerca del objeto pesado por un gran tiempo. En ese caso, el mellizo que estuvo cerca del objeto pesado sería el que sería más joven. O sea que una lección de esto es que la gravedad cambia el flujo del tiempo. O sea, cuando estamos en un campo gravitatorio, es un espacio-tiempo donde la gravedad transcurre el tiempo, la gravedad hace que el tiempo transcurra en forma distinta para dos observadores. Así que imaginémonos que tenemos un edificio y tenemos a dos personas. Tenemos a la persona en el piso de abajo y a la persona en el piso de arriba. Sincronizan sus relojes, y luego comienzan a comparar sus relojes.
Y lo que verían es que el reloj del de arriba va más rápido que el reloj desde abajo. No, en el caso de un edificio ordinario aquí en la Tierra, esta diferencia es muy pequeña. Es muy pequeña, pero se puede medir. Los relojes mejores actuales, como escuchamos hace unos momentos, pueden detectar una diferencia de altura de 1 centímetro. Y la manera moderna de cómo describimos la gravedad es que creemos que lo más fundamental de todo es este hecho de que el tiempo pase más lento. Y el que el tiempo pase más lento para el de abajo es lo que hace que los objetos caigan. Porque los objetos caen al tratar de maximizar sus tiempos, el tiempo de vida. Pero bueno, usando las ecuaciones de Einstein, este señor Schwarzschild encontró la geometría alrededor de un objeto pesado. Asumió que uno tenía un objeto esférico y encontró esa solución. La geometría, bueno, tiene muchos aspectos, pero en particular nos dice cómo fluye el tiempo. Tiene una componente que nos dice cómo fluye el tiempo para una persona que está en una posición dada en la dirección radial. O sea, aquí esta dirección horizontal es la distancia del centro de la estrella, pongámosle. Y el tiempo transcurre a una cierta velocidad, aquí muy lejos de la estrella. Cuando estamos cerca de la superficie de la estrella, el tiempo transcurre un poco más lento, y esto hace que una persona que esté aquí va a sentir un cierto peso, una cierta fuerza hacia el centro de la estrella. Si uno mantiene la misma masa de la estrella y uno hace la estrella más pequeña, este efecto sería más importante. El tiempo, esta curva indica cuánto más lento viaja el tiempo. Esto sería 1 muy lejos. Y aquí el tiempo va un poco más lento. Esta persona sentiría un peso todavía mucho mayor. Y lo que la solución esta muestra es que si la estrella tiene un tamaño menor que un cierto radio, que es lo que ahora luego se llamó el radio del agujero negro, pero en ese momento fue una confusión. Lo que vieron es que el tiempo parecería no pasar para alguien que está en esta posición, y esta persona sentiría un peso infinito. ¿Sí? Entonces ese peso infinito fue lo que le molestó a Einstein, y creyó que no podía haber una situación así donde el peso de esa persona fuera infinito. Pero hay algo muy importante de estas personas, es que estas personas no están cayendo libremente. Estas personas están tratando de mantenerse en una posición fija, y para eso tienen que acelerarse. Pues si uno tuviera una nave espacial, tendría esta nave espacial que estar tirando un cohete hacia la izquierda, de manera tal de mantenerse en esa posición. Entonces nos podemos preguntar qué pasaría si caen libremente, si se dejaran llevar por la fuerza de la gravedad. Lo sorprendente, que se entendió años después de que Schwarzschild encontrara la solución, es que la geometría continúa detrás de esa región, y detrás de esa región, o quizás mejor dicho, hacia el futuro de esa región, la geometría tiene la forma de un universo que está colapsando. Se parece un poco a un Big Crunch. Y si una persona parte desde afuera y pasa por el horizonte, mientras está pasando por el horizonte no siente nada especial. El horizonte es una superficie como cualquier otra para esa persona que está cayendo. Pero una vez que cae no puede evitar terminar en esta región donde la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita, y ahí las fuerzas de la gravedad son tan grandes que a uno lo despedazarían. O sea que no sería bueno caerse dentro del agujero negro. Y bueno, como habíamos dicho, dentro del agujero negro uno tiene una especie de un colapso gravitatorio donde todo el espacio-tiempo colapsa en una llamada singularidad. Es lo opuesto de lo que ocurre al principio del Big Bang, al principio de la expansión del universo. Quizás una analogía para tratar de explicar este concepto del horizonte un poco más. Bueno, quizás antes de continuar debería preguntar si hay alguna pregunta.
Por el momento no, tal vez en un minuto Bueno, alguien levante la mano o sí, escriba muy algo. bien. Entonces, una analogía para explicar esta idea del espacio-tiempo, del horizonte, es pensar al espacio-tiempo como un río. Entonces, tenemos aquí un río donde el agua fluye hacia la izquierda, y el agua fluye un poco más lento en esta región y después va un poco más rápido y cae en una cascada. En este río hay peces, y estos peces pueden nadar a una cierta velocidad, que la vamos a llamar la velocidad de la luz, es análoga a la velocidad de la luz. Esa es la velocidad máxima a la velocidad a la cual nadan estos peces. Si están en esta región en donde la velocidad del agua es menor que la velocidad que van los peces, el pez puede nadar hacia la derecha y puede evitar caerse en la singularidad. Hay una región en donde la velocidad del agua es igual a la velocidad que pueden nadar los peces, y un pez que está nadando hacia la derecha ahí se quedaría siempre en el mismo lugar. Y finalmente, si tenemos uno en esta región, terminaría aquí en la singularidad. Pero lo interesante es que si el pez no puede mirar a la orilla, y este fuera un río, por ejemplo, con agua turbia, entonces el pez no tendría ninguna manera de darse cuenta de que está pasando por esta región donde está el horizonte. ¿Sí? Esta región es una región similar a todas las demás del río. Pero una vez que pasa esta región ya no puede volver a salir y va a terminar aquí en esta llamada singularidad, en la cascada. Bueno, para resumir, hay varias cosas que se entendieron en los agujeros negros. Una es que cuando uno cruza este horizonte uno no puede volver a salir. También se entendió que una estrella puede colapsar en un agujero negro. Y, muy importante, es que hay objetos en el cielo que pueden ser agujeros negros. Entonces vamos a hablar un poco de los agujeros negros de verdad. Son producidos por el colapso de estrellas muy masivas, de un tamaño del orden de 10 kilómetros. O también puede haber agujeros negros en el centro de las galaxias, y que pueden llegar a tener un tamaño del sistema solar. Como los vemos, en principio podríamos verlos examinando cómo deflectan la luz de las estrellas de atrás, pero a veces, bueno, lo podemos ver por gas que va cayendo, es una manera. Y más recientemente se han visto agujeros negros producidos se han visto agujeros negros pares de agujeros negros que están orbitando uno alrededor del otro, como tienen ustedes en el logo, y emiten ondas gravitatorias, y se pueden detectar estas ondas gravitatorias. Esta es la evidencia quizás más interesante que tenemos ahora sobre la existencia de agujeros negros, porque realmente estas ondas gravitatorias nos dan evidencia de cómo es la geometría bastante cerca del horizonte, y en situaciones donde hay una gran deformación del espacio-tiempo. El agujero negro tiene muchas propiedades interesantes. Bueno, aquí, hasta este momento, en este momento se va a acabar, digamos, la parte por ahí más observacional de describir cómo son los agujeros negros, y a partir de ahora voy a empezar a describir algunos aspectos teóricos de los agujeros negros, de por qué son interesantes y qué propiedades, a qué preguntas dan origen. Entonces, algunas propiedades interesantes de los agujeros negros, la primera de todas es la universalidad. O sea, la forma final de un agujero negro visto desde afuera es independiente de cómo se formó el agujero negro. Está solo caracterizado por su masa y básicamente su velocidad de rotación. Las estrellas pueden ser muy distintas. La forma y el color de la estrella puede depender de la composición química de la estrella. Las estrellas pueden estar rotando, pueden tener protuberancias, pueden tener un montón de cosas. Pero una vez que colapsan en agujeros negros, el agujero negro es un objeto muy simétrico, muy perfecto, que está caracterizado solo por dos cosas. Esta es la masa y su velocidad de rotación. Esa es una propiedad interesante. La segunda propiedad interesante es la siguiente. Imaginémonos que dos agujeros negros colisionan, así como esos que veíamos a través de ondas gravitacionales. Van a emitir ondas gravitacionales y van a formar un agujero negro final con una cierta masa final.
Una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, la primera observación es que debido a que uno emite energía en forma de ondas gravitacionales, la masa final del agujero negro va a ser un poco menor que las masas iniciales, la suma de las masas de los agujeros negros iniciales. Sin embargo, la masa total puede disminuir, pero la ley de área lo que nos dice es que el área del horizonte debe aumentar. O sea que si uno aquí tenía la suma de estas dos áreas, era una cierta cantidad, el área del horizonte final tiene que ser mayor que la suma de estas áreas. Este inicialmente fue un resultado que simplemente se usó para establecer una cota máxima, para calcular el máximo de ondas gravitacionales que esta colisión puede dar origen. Pero es una propiedad que vamos a ver que tiene una interpretación muy interesante luego. Estas dos han sido propiedades interesantes de la teoría clásica de Einstein. Pero al incluir los efectos de la mecánica cuántica encontramos una nueva sorpresa. Y es esto que habíamos mencionado antes, de que puede haber agujeros negros blancos. ¿Sí? O sea, lo que ocurre es lo siguiente: las leyes de la mecánica cuántica implican que los agujeros negros emiten una cierta radiación térmica. Esto fue el famoso descubrimiento de Hawking en 1974. Y él encontró una fórmula para la temperatura, y nos dice cuál es la temperatura. No escribí aquí la fórmula, pero la fórmula es tal que al disminuir el tamaño del agujero negro, la temperatura aumenta. Entonces, si tuviéramos un agujero negro suficientemente pequeño, la radiación esta tendría una temperatura tan alta como, por ejemplo, 700 Kelvin, o básicamente la temperatura de la superficie del Sol, que haría que lo veríamos blanco, de color blanco. Un agujero negro el tamaño que tiene que tener el agujero negro para que esto ocurra es el tamaño de una bacteria, un agujero negro muy chiquito. Los procesos ordinarios que dan origen a agujeros negros, que se producen por el colapso de estrellas, producen agujeros negros mucho más grandes. O sea, un agujero negro con la masa del Sol, por ejemplo, tendría una temperatura muy pequeña, de 10 a la menos 7 Kelvin. Kelvin son los grados por encima del cero absoluto. O sea, sería una temperatura tan pequeña que no la podríamos medir. Y por esa causa, para los agujeros negros astrofísicos, este efecto no es importante y no se ha medido. Pero es un efecto que que es una predicción teórica y que da origen a bastantes preguntas acerca de agujeros negros. Si hubiera alguna manera de hacer un agujero negro muy pequeño del tamaño de una bacteria, lo podríamos ver este efecto con nuestros propios ojos. Pero bueno, el universo no produce agujeros negros tan pequeños. Vamos a tratar de explicar por qué se produce este efecto, esta radiación de Hawking. Hasta ahora simplemente lo único que dije hasta ahora expliqué qué es este fenómeno, pero vamos a tratar de explicar un poco más por qué ocurre. Esta predicción Hawking la hizo usando la llamada mecánica cuántica relativista, que es una teoría que describe las partículas elementales, en donde las partículas se pueden crearse y aniquilarse. Y en el vacío, en el lugar donde no pasa nada, uno podría pensarse que a veces se crean pares de partículas, una con energía positiva y otra con energía negativa. Pero hay un principio que dice que alrededor del vacío las energías deben ser siempre positivas. Entonces, sin embargo, estos policías que son los encargados de decir que las energías deben ser positivas, están sujetos al principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no pueden medir una energía muy precisamente en un tiempo muy pequeño. Entonces, en un tiempo muy pequeño podría llegar a ver esta partícula de energía negativa, y el policía la debería dejar existir porque no puede medirla, no puede realmente medir la energía en ese tiempo tan pequeño y ver que no se esté respetando este principio. Ahora, cuando hay un horizonte hay algo interesante, que es que el horizonte cambia la noción de tiempo.
Y al cambiar el flujo del tiempo tan radicalmente, lo que es energía para el policía de afuera vería esta partícula que tiene energía negativa, pero desde el punto de vista del policía que vive aquí, esta partícula, que para el policía de afuera tiene energía negativa, para el policía de adentro es simplemente una partícula que tiene momento negativo. Y eso está permitido. O sea, este policía no tiene ningún problema con esta partícula. Entonces la permite existir, le permite que esta partícula exista, y permite que esta otra partícula, la de que tiene energía positiva, se pueda escapar hacia el infinito. Y esto produce un flujo de partículas que se va hacia el infinito. Se va muy lejos, y esto es el origen de la radiación de Hawking. Este par de partículas, en el caso de la radiación, serían dos fotones, uno con energía positiva y uno con energía negativa. Y hay una creación neta de partículas. Habíamos dicho que esta radiación de Hawking da origen a fenómenos interesantes. Por ejemplo, al emitir radiación, el agujero negro va perdiendo masa, y por lo tanto el agujero negro tiene una vida finita. O sea, en la teoría clásica, lo único que podía pasar por un agujero negro es que la masa aumentara, que el área aumentara y se fuera viniendo cada vez más grande. Pero para estos agujeros, bueno, una vez que uno considera los efectos de la mecánica cuántica, existe esta radiación y los agujeros negros se irían perdiendo masa. ¿Cuánto sería este tiempo de vida para distintos agujeros negros? Bueno, si un agujero negro de la masa del Sol o de la Tierra viviría mucho más que la edad del universo. O sea, para los agujeros negros de la astrofísica, los que sabemos que existen en nuestro universo, este efecto no es importante. Pero si tuviéramos un agujero negro con una masa igual a nuestro peso, se evaporaría en menos de un milisegundo. Acá puse un milisegundo, pero mucho menos que un milisegundo. Y la cantidad de energía sería mayor que una bomba atómica. Un agujero negro con una masa alrededor de la masa de una montaña, producido al principio del Big Bang, se estaría evaporando en este momento. O sea, esos tendrían un tiempo de vida del orden de la edad del universo. O sea que si alguno de estos agujeros negros fue producido al principio del Big Bang, los estaríamos viendo evaporar ahora. No se han visto agujeros negros evaporándose, así que probablemente no se hayan producido al principio del Big Bang. Aunque, como fue mencionado recientemente, es posible que al principio del Big Bang se hayan producido algunos agujeros negros, quizás de masas superiores a esta, y uno podría tratar de buscarlos de alguna otra manera. Esta temperatura da origen a problemas teóricos con los agujeros negros. ¿Sí? Voy a tratar de explicar estos problemas teóricos. Los problemas vienen de que es difícil mezclar la mecánica cuántica con la gravedad en el contexto específico de los agujeros negros. Voy a escribir dos problemas. Uno es tratar de preguntarnos de dónde viene el calor o la temperatura de los agujeros negros. Y el otro es uno relacionado con la pérdida de la información. Cuando en la física tenemos un objeto a una cierta temperatura, nosotros explicamos la temperatura en base al movimiento de los constituyentes microscópicos de la materia. Por ejemplo, si tenemos una caja con gas y tenemos un gas más caliente y uno más frío, el más caliente tiene las partículas moviéndose más rápido que el que está más frío. Y así es como explicamos la temperatura en nuestro universo. En un sistema ordinario, un vaso de agua, el aire en la habitación, etc. Para cualquier sistema explicamos la temperatura de esta forma. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se está moviendo en un agujero negro que da origen a la temperatura? Una manera un poco más, una manera de cuantificar esto que acabamos de decir es a través de un concepto que en la física se llama entropía, que es el número de configuraciones de los constituyentes. O sea, esas partículas pueden estar en distintos puntos dentro de la caja que habíamos visto antes, y el conjunto total de configuraciones da origen, el número de configuraciones tiene que ver con la entropía. Hay una ley de la termodinámica que nos da la entropía si conocemos la energía y la temperatura, y si usamos esa ley para calcular la entropía de un agujero negro, nos da que es igual al área del horizonte, dividido por la constante de Newton. Hay una constante de Planck que hay también
factores de la velocidad de la luz que he eliminado aquí, también de la constante de Boltzmann. Pero la entropía termina siendo igual al área del horizonte en unidades de la llamada longitud de Planck. Esta es una pequeña longitud, que es una combinación de la constante de Newton con h barra y la velocidad de la luz, que nos da una dimensión, una longitud. Esta es una longitud muy, muy pequeña, que es la longitud a la cual los efectos de la mecánica cuántica se hacen importantes en el espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo deja de tener sentido, la teoría de Einstein deja de tener sentido a esas distancias muy pequeñas. Los agujeros negros normales que uno considera son más grandes que esa distancia, y bastante más grandes. Un agujero negro astronómico tendría un área muchísimo más grande que esta longitud, y por lo tanto la entropía es sumamente grande. De hecho, la entropía de los agujeros negros que se saben que existen, calculadas con esta fórmula, son mucho más grandes que la entropía de cualquier otro objeto que exista en el universo, como gases, el fondo de microondas, la materia de todos los planetas, estrellas, etc. El hecho de que la entropía sea el área nos da una nueva interpretación a esta ley del área que habíamos hablado antes. La podemos ver como una reflexión o una implementación de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía debe aumentar. O sea que esta pregunta es, ¿cuáles son los constituyentes microscópicos del espacio-tiempo? Y como los agujeros negros son universales, estos constituyentes, si los encontramos de los agujeros negros, deberían depender solo del espacio-tiempo mismo. O sea que nos dicen algo sobre la estructura del espacio-tiempo. Serían como algo así como los átomos del espacio-tiempo. Esa es una pregunta, simplemente la hicimos como una pregunta. Hay otra pregunta que es entender la pérdida de la información. O sea, este agujero negro lo podemos formar de muchas maneras distintas, podemos enviar mucha información a los agujeros negros, pero después se evaporarían todos de la misma manera. Eso según las fórmulas originales de Hawking. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, uno esperaría que haya una descripción precisa, que los aspectos térmicos deberían surgir en forma aproximada. Debería haber diferencias muy sutiles en la radiación que sale de los agujeros negros. Y estas diferencias deberían, en principio, contener la información de cómo se hizo el agujero negro. Entonces, entender este problema de la pérdida de información es básicamente la idea de entender cómo funciona la gravedad. Y para eso necesitamos una teoría que junte la gravedad con la mecánica cuántica, y un candidato de teoría que hace esto es la llamada teoría de cuerdas. No voy a describir en detalle qué es la teoría de cuerdas, debemos pensarlo como una teoría en construcción, que describe el espacio-tiempo en forma cuántica. Y se reduce a la teoría de Einstein en circunstancias ordinarias, que serían circunstancias de bajas energías o distancias grandes. Y lo importante es que pueden describir en forma completa ciertos espacio-tiempos con curvatura negativa. Y este va a ser el aspecto que voy a discutir ahora de la teoría de las cuerdas. Hay muchos aspectos que no voy a discutir. Este aspecto a veces se llama holografía, que nos permite, la idea de que podemos describir el interior de ciertos espacio-tiempos en términos de una teoría en el borde de estos espacio-tiempos. Esto funciona bien para unos espacio-tiempos que tienen curvatura negativa. Este dibujo que está aquí es un dibujo de un espacio de 2 dimensiones con curvatura negativa, se llama plano hiperbólico. Y debemos pensar esto como un mapa donde todos los peces tienen exactamente el mismo tamaño. Y parece que aquí están comprimidos los peces y están más chicos debido al efecto de la proyección del espacio curvo al espacio plano de la pantalla. Algo parecido ocurre cuando uno proyecta la superficie de una esfera sobre un espacio de 2 dimensiones, cuando hacemos un mapa del mundo, por ejemplo. Entonces, en estos espacios podemos imaginarnos una región muy lejana, y eso es lo que vamos a llamar el borde. En este caso es simplemente un círculo, y la idea es que la teoría de la gravedad en el interior se reduce a una teoría de partículas en la frontera, en este círculo muy lejos.
Estas partículas en la frontera son partículas que interactúan muy fuertemente entre sí. Esto es lo que traté de representar con estas partículas que se están moviendo de una manera medio rara. Y a través de estas interacciones uno genera el espacio-tiempo en el interior. De la misma manera que podemos describir un pequeño objeto que se está moviendo en el interior, también podemos pensar en agujeros negros que viven en el interior. Y estos agujeros negros los podemos describir como partículas, o básicamente un fluido de partículas muy grande que está en la frontera. Aquí solo dibujé algunas porque después me cansé de hacer estas partículas. Pero debemos pensar a esto como un gran fluido de partículas interactuando fuertemente en la frontera. Y la idea es que la temperatura y la entropía de los agujeros negros lo podemos pensar como la temperatura y la entropía que se debe al movimiento de estas partículas que viven en la frontera. O sea, estas distintas partículas tienen distintas configuraciones, es parecido a un gas o un fluido, que nos describiría el origen de la entropía de los agujeros negros. Una cosa interesante es que la teoría esta que vive en la frontera obedece las reglas de la mecánica cuántica, y por lo tanto el agujero negro en el interior también las debería obedecer. Y si esta relación de la cual venía hablando, es en principio una conjetura, es una propuesta, que tiene bastante evidencia matemática. O sea, es una relación entre dos teorías matemáticamente definidas, como la teoría de la gravedad y la teoría de partículas en la frontera, y uno puede comprobar algunas de las consecuencias de asumir eso, y de esa manera conseguir evidencia de que esto es razonable, o de que esto sea cierto. O sea que si uno cree en esta relación, que es realmente efectivamente cierta, los agujeros negros serían consistentes con la mecánica cuántica. Esta es una predicción de la teoría de las cuerdas, pero que es muy difícil de comprobar, porque es difícil hacer un agujero negro pequeño que se puede evaporar de una forma rápida. En esta situación uno tiene una teoría que vive en la frontera, y de ahí surge una geometría emergente. Lo que voy a tratar de explicar ahora es una manera de entender el origen de esta geometría emergente. Y para hacerlo vamos a hacer una analogía, que lo voy a llamar una analogía verbal, que va a ser la siguiente. Pensemos en una oración cualquiera, por ejemplo, esta oración: si un hombre no lleva el paso de sus compañeros, quizás sea porque escucha a otro tamborista. Entonces, cuando uno escucha esta oración, uno en su mente está haciendo un análisis de esta oración, pero bueno, aun cuando no lo haga en la mente, en la escuela primaria quizás ustedes han hecho este análisis de las oraciones, donde partiendo de cada una de las palabras, uno va encontrando el sujeto, el predicado, etcétera, las cláusulas subordinadas, etcétera, etcétera. Y de esta manera uno va analizando la oración, dividiéndola en pedazos cada vez más grandes. Por ejemplo, acá hay una frase más grande y después vienen estas otras frases más pequeñas, etc. También hay correlaciones entre las palabras de la frase. Por ejemplo, la palabra hombre, sus y escucha están relacionadas, ¿no? Tienen una correlación, se refieren a la misma persona. Y la palabra paso y tamborista también tienen una cierta correlación, pero es una correlación un poco más lejana, un poco más profunda. Y de esta manera surge, cuando uno hace este análisis, una nueva dimensión, que es la dimensión del significado de esta oración, que se basa en las correlaciones y las relaciones entre estas palabras. Y hay un significado a un nivel más bajo, y un significado que viene a un nivel más profundo de cuando uno analiza todas las palabras juntas. En esta analogía, la idea es que uno tiene en la frontera el estado del sistema cuántico que vive en la frontera, que esta lo deberíamos pensar como una frase muy, muy, muy larga, con muchas palabras, etc. Y el espacio-tiempo en el interior lo que hace es analizar el significado de esa oración, explorar las correlaciones que hay entre esas palabras. Hay correlaciones a distancias más pequeñas dentro de la frase, palabras que están relativamente cercanas, y correlaciones cuando uno se mueve para abajo, son correlaciones a distancias más grandes entre esas palabras.
si hubiera correlaciones entre distintas palabras que están muy lejanas, como veíamos antes, las palabras que habíamos mencionado antes, podemos pensarlas a esas como debidas a, bueno, la reflexión de esas correlaciones dan origen a a partículas que se mueven, son análogas a partículas que se mueven en el interior de este espacio. Nos podemos preguntar qué es un agujero negro dentro de este espacio. Entonces, para esa pregunta, regresamos de nuevo a la frase que habíamos considerado, y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar algunas de las palabras. Por ejemplo, aquí cambiamos más o menos al azar algunas de las palabras. Y lo que vemos es que se pierde un poco el sentido de la oración. Ahora la oración dice: si un hombre no lleva el paso de tus compañeros, quizás sea porque escuchan a otros conferenciantes. Esta oración tiene menos sentido que la anterior. Si uno la trata de analizar, uno llega a un nivel de significado más o menos hasta aquí, y luego hay una especie de horizonte. Ya la oración deja de tener sentido más allá que eso. No tenemos las correlaciones entre las palabras que teníamos antes que le daban más sentido a la oración anterior. Si siguiéramos cambiando palabras, la oración dejaría de tener sentido quizás a distancias menores. Aquí solo hasta este nivel la podemos analizar. Y diríamos que el horizonte se movió un poco más para arriba, que crece el agujero negro, digamos, lo que dejamos de entender se hace cada vez más grande. Y si uno lo cambiara totalmente, cambiara todas las letras, el agujero negro crecería y sería lo más grande posible, crecería y sería una frase sin sentido, ¿sí? No tendría sentido. La ley del área, que dice que, bueno, el área del horizonte es básicamente la ignorancia o la falta de comprensión que tenemos nosotros de la oración, y la idea de que el área crece tiene que ver con la idea de que cambios al azar dentro de esta oración tienden a destruir la oración. Ahora, imaginémonos que estos cambios, esta frase que tenemos aquí, no vino de cambiarla al azar, sino que vino de un proceso criptográfico, o sea, un proceso que tomó la oración original y cambió todas las letras, pero de una manera reversible. ¿Sí? Como cuando mandamos información en forma secreta por internet, uno estaría haciendo algo así. Entonces podemos revertir el proceso, en este caso, y recuperar la oración inicial. Entonces, la idea es que las leyes de la física en la frontera cambian el estado de lo que tenemos, y ese cambio es parecido a un proceso de encriptado. O sea, es un cambio determinista del estado que lo podemos revertir. Y revertir ese cambio es como revertir la formación del agujero negro. Y que en principio podemos recuperar la información. Bueno, a ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre un tema relacionado con esto, que tiene que ver con el entrelazamiento y la geometría. Hasta ahora hemos hablado de correlaciones, pero esto era simplemente una analogía. Las correlaciones que uno tiene en el sistema cuántico se llaman entrelazamiento cuántico, son un tipo de correlación un poco más fuerte que las que uno tiene en una situación clásica. Y esta propiedad cuántica de entrelazamiento es importante para determinar la geometría del espacio-tiempo. Lo que discutimos antes de la frase es una explicación, básicamente sin usar la palabra entrelazamiento, de esta misma idea. Pero ahora vamos a discutir un ejemplo quizás un poco más sorprendente de esta relación entre el entrelazamiento y la geometría del espacio-tiempo. Y eso se basa en mirar a la geometría de un agujero negro. Quizás voy a pasarme esta. Hay una geometría que está muy relacionada a la solución esta original de Schwarzschild, que consiste en dos agujeros negros. Tenemos dos exteriores de agujero negro que están unidos a través del interior, o sea que comparten un único interior. Esta es una geometría exótica, no es la geometría que uno tendría si uno agarra dos agujeros negros en nuestro universo y los considera esos agujeros negros. En nuestro universo los agujeros negros se produjeron por el colapso gravitatorio, y cada agujero negro de esos tienen un interior para cada uno. Pero
está esta otra solución, donde no les estoy describiendo cómo formar esta solución, es muy difícil de formar esta configuración, pero si uno la tuviera, a uno se podría preguntar qué significa y cuál es su interpretación. Es una configuración que es una solución de las ecuaciones de Einstein, es la solución básicamente que Schwarzschild encontró. No tiene materia en ningún lado, y parece como un agujero negro que comparte un único interior. A un tiempo dado hay como una especie de túnel que los une entre ellos dos, pero este túnel depende del tiempo, y al pasar el tiempo se colapsa cuando uno va al futuro y también cuando uno va al pasado. Es como un túnel que viene de un Big Bang y se transforma en un Big Crunch. Tanto el Big Bang como el Big Crunch están en lo que podríamos llamar el interior del agujero negro. Tienen la peculiaridad de que, a pesar de que a un tiempo dado están unidos, y están unidos a todo tiempo, este túnel como se estira, y este estiramiento hace que cuando uno manda una señal de un lado del túnel, no logra salir por el otro lado. La señal cae en esta gran singularidad antes de que pueda salir por el otro lado. Entonces la idea es que en la teoría exacta cada agujero negro se puede describir como un sistema cuántico que tiene una cierta entropía, como habíamos mencionado antes, y que cuando tenemos este tipo de solución con un túnel, eso se debe a que estos dos sistemas cuánticos están entrelazados entre sí. O sea, tienen un entrelazamiento cuántico. Y que esta conexión se debe al entrelazamiento cuántico entre los dos agujeros negros. Quizás para tratar de explicar este concepto un poco mejor, les voy a dar una historia, a través de una historia de qué significa que los dos agujeros negros compartan un interior. Entonces, en esta historia vamos a pensar que tenemos dos personas, llamémoslas Romeo y Julieta, y ellos se quieren, pero las familias no quieren que estén juntos. Entonces, Romeo lo manda a una galaxia, y Julieta a otra galaxia separada. Pero ellos de alguna manera arreglan de producir un par de agujeros negros con esta configuración en el espacio-tiempo. Son dos agujeros negros, Romeo está afuera del agujero negro, digamos a 1 metro del horizonte del agujero negro, Julieta está a 1 metro del horizonte del agujero negro. La distancia entre ellos es muy grande, la distancia entre dos galaxias, millones de años luz. Y lo hacen de manera tal de coordinar, y a un tiempo dado, ellos saltan dentro del agujero negro. Entonces primero veamos esta figura de abajo, que es lo que ven la gente de su familia. Ellos verían que tanto Romeo como Julieta saltan dentro del agujero negro y piensan que se suicidaron, ¿sí? Y eso también el escritor de la historia también hubiera escrito eso. Sin embargo, lo que ocurre en esta situación, ahora volvemos de nuevo a la discusión del espacio-tiempo. Este es un diagrama, bueno, ya lo había mostrado, pero no lo había explicado bien, que muestra la geometría del agujero negro. Este cuadrado de aquí representa el exterior de uno de los agujeros negros, y este cuadrado de aquí representa el exterior del otro agujero negro. Las líneas de 45 grados son representan trayectorias de luz, de haces de luz. La dirección vertical es básicamente el tiempo, y la dirección horizontal es la distancia radial al centro. Bueno, la distancia radial del agujero negro. ¿Sí? Este es el lugar donde los dos horizontes de los agujeros negros se tocan, y esta superficie azul lo podemos pensar como un túnel que nos junta el espacio de afuera de un agujero negro con el espacio de afuera del otro agujero negro. Entonces, en el tiempo igual a cero, estos saltan adentro y se encuentran aquí en el interior, y pueden vivir por un tiempo en el interior, y después se mueren cuando caen en la singularidad. En esta versión de la historia se mueren, quizás lo importante es que pudieron vivir juntos dentro del agujero negro. Hay otras versiones, otras variantes de esta historia donde los podemos rescatar, pero esos no se los voy a contar, eso lo dejamos para otra vez. Las conclusiones es que
Los agujeros negros son objetos fascinantes donde los efectos de la curvatura del espacio-tiempo son muy dramáticos. Los agujeros negros, juntos con las leyes de la mecánica cuántica, producen desafíos muy interesantes. Y la teoría de cuerdas es capaz de describir los aspectos cuánticos de los agujeros negros en forma consistente. Lo que uno ve es que el espacio-tiempo es un concepto efectivo que emerge de las interacciones de las partículas más elementales que viven en la frontera. Y el entrelazamiento cuántico juega un rol importante para determinar la geometría del espacio-tiempo. Bueno, este es el final. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad que la plática ha sido, creo que le da una visión a mucha gente que tal vez no tiene el background técnico y por medio de las analogías da a entender los conceptos bastante bien. ¿Le parece si pasamos a una serie de preguntas que habían Sí, mandado? cómo no, adelante. Una es, en su opinión, la paradoja de la pérdida de la información de los agujeros negros, y pone 3 oraciones la persona. Se considera resuelta, la primera es, se considera resuelta desde que Susskind y Hooft establecieron su principio holográfico. Este principio No. es, ok, entonces tal vez las otras 2 opciones que menciona, o si es porque la paradoja acaba de ser resuelta apenas el año pasado con el paper Black Holes and Quantum Information de enero del 2020, que no había visto, pero acabo de darme cuenta que es usted. No sé. Bueno, el año pasado se encontró la solución a un problema específico de la paradoja de la información. O sea, el problema específico, que fue el que enfatizó un poco Hawking, era la idea de que si uno calculaba la entropía de la radiación, de la radiación térmica, uno encontraría una entropía que es grande. A pesar de que uno puede formar un agujero negro con un estado de baja entropía, el proceso de evaporación del agujero negro generaría mucha entropía. Y se encontró cómo, a través de otros trabajos, que no eran míos, sino de otros investigadores, se encontró cómo calcular correctamente la entropía de esos agujeros negros. La entropía no de los agujeros negros, sino de la radiación. Usando unas fórmulas similares a esta ley del área. Es como una modificación de la ley del área que nos permite calcular la entropía de la radiación de Hawking. Que básicamente nos dice que, bueno, no voy a entrar en detalles en lo que es. Pero hay otros aspectos de la pérdida de la información que no se han entendido todavía. En particular, bueno, a través de la holografía, si uno acepta la idea de la holografía, uno entiende que la información sale, ¿está bien? Pero no lo consideramos una solución porque esto no nos dice cómo construir el interior, cómo reconstruir el interior. Es una solución completa nos debe decir cómo también entender el interior al mismo tiempo, o dentro de la misma descripción, y qué significa, por ejemplo, la singularidad dentro del interior de los agujeros negros. Y eso todavía no ha sido entendido. Eso todavía queda para el futuro. No lo mencioné durante la charla, pero debería mencionar que una motivación para tratar de entender este problema de la información es tratar de entender mejor el interior de los agujeros negros y entender en particular la singularidad, que habíamos visto que era una especie de Big Crunch. Si uno lograra entender eso, quizás en el futuro uno podría después entender el Big Bang, que es lo opuesto temporal del Big Crunch. O sea, no es que en la práctica nos interese, si tenemos un agujero negro que se está evaporando, tratar de recuperar la información. O sea, en la práctica no nos va a interesar eso. Nos interesa básicamente como problema teórico para tratar de entender la teoría de la gravedad mejor. Y el aspecto más importante que queremos entender es el interior de los agujeros negros. Y eso es algo, en particular la singularidad, y es algo que todavía no se ha entendido. Gracias. Pregunta a otra persona que si en los agujeros negros blancos se puede salir pero nunca entrar. Creo que, bueno, lo dejo responder usted. Sí, de los agujeros negros blancos. Bueno, si uno tuviera una partícula muy pequeña, como una partícula elemental que cae dentro de ese agujero negro, entonces es chiquito, es del tamaño de una bacteria. O sea que si queremos entrar, tenemos que mandar cosas muy pequeñas. Pero objetos muy pequeños entrarían dentro de este agujero negro y
se perderían dentro del interior del agujero negro. La radiación, por supuesto, sale del agujero negro, pero parece no, a primera vista parecería no tener ninguna información sobre lo que cayó dentro del agujero negro. Mm. Otra pregunta es, doctor, buenas tardes. Según entiendo la mecánica cuántica, nos dice que una partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo. ¿Es posible que en uno de estos lugares el tiempo pase más lento que en los otros, como en la Sí, paradoja de gemelos? sí, sí, es ¿Es posible. así? Sí, sí. Bueno, de hecho esto se usa am, para medir campos gravitatorios. Con técnicas similares a a las que se usan para los relojes atómicos, etc. La idea es mandar mandar partículas o una misma partícula que se divide en dos cuánticamente. Una recorre una región del espacio donde el tiempo transcurre distinto que la otra y luego se juntan. Y Ujú. en base a los patrones de interferencia cuando se juntan, uno puede calcular la diferencia del campo gravitatorio entre los dos lugares. Interesante. Pregunta otra persona que ¿de qué variables depende el tiempo de vida de un agujero negro? Um, para los agujeros negros, dependen de la masa del agujero negro. Um, bueno, depende de qué tan general sea la pregunta. Si es para un agujero negro producido en nuestro universo, dependen solo de la masa del agujero negro. Mm. Pero Y si hay, estamos pensando en al mismo tiempo variar las leyes de la física, dependen del agujero negro y de qué tipo de partículas puede emitir. mm, O sea, en nuestro universo un agujero negro muy, muy, muy grande puede emitir básicamente fotones y gravitones. Pero a medida que se hace más pequeño, también puede empezar a emitir otras partículas, como neutrinos, ah, electrones y positrones, etc. ya. Gracias. Alguien pregunta, con el ejemplo de las fluctuaciones cuánticas, en el que una de las dos partículas entra al horizonte de sucesos y la otra sale expulsada, ¿no se afecta la conservación de la materia y energía? No, la energía se conserva porque una tiene energía positiva y la otra negativa. Y lo que ocurre es al salir de la de energía positiva hacia el exterior, el agujero negro absorbe esta energía negativa y queda con una masa menor. O sea, la masa del agujero negro va disminuyendo a medida que va emitiendo radiación. Gracias. Y hay otra que dice, cuando se encuentran dos agujeros negros de Kerr-Newman, ¿se hacen uno o se repelen debido a su rotación y carga? Sí, esa es buena pregunta. Um, los agujeros de Kerr-Newman son agujeros negros que son cargados, que además tienen una carga eléctrica. Um, entonces, si los dos agujeros negros tienen la misma carga, hay dos fuerzas. Um, Está la fuerza gravitatoria que los atrae y la fuerza eléctrica o magnética que los repele. Si no están rotando, esas dos fuerzas se cancelan exactamente. Pero si están rotando, la fuerza gravitatoria es más grande y se juntarían. Mm, gracias. Em, Les recuerdo a los demás que si gustan pasar sus preguntas por micrófono también lo pueden hacer y aquí nosotros los hacemos la logística para que puedan hacerlo. Hay otra pregunta que pasaron por texto, que es si la reversibilidad del proceso de encriptado es consecuencia del principio holográfico. Um, yo diría que hay un principio un poco más básico, que es la idea de que el agujero negro se puede describir en términos de un sistema cuántico, con un cierto hamiltoniano, una cierta ley de evolución. El principio holográfico, bueno, depende de cómo uno lo interprete, uno podría pensar cómo es exactamente eso. O esta idea de que existe una teoría en la frontera también es una realización concreta de cuál es esa ley de evolución. Ah, no sé si fue claro. O sea, la respuesta más corta sería sí. Ah, Ok, gracias. Alguien más pregunta, ¿cuál podría ser una aplicación práctica de los agujeros negros en el desarrollo industrial? Ninguna. Ninguna. Los agujeros negros están muy lejos. Bueno,
es muy difícil producir un agujero negro pequeño. Y los agujeros negros que se producen naturalmente son bien grandes, son del tamaño de una estrella. Sí. Y si se descubrieran nuevas partículas con propiedades quizás un poco distintas de las que conocemos, etcétera, quizás sería más fácil producir un agujero negro. Bueno, ahora con los agujeros negros que conocemos ahora, no hay ningún proceso industrial, ninguna aplicación práctica, porque son muy grandes, están muy lejos, súper lejos, son objetos astronómicos, su único interés es para entender la naturaleza del espacio-tiempo, y eso es todo. Y bueno, ese es algo muy interesante, como objetos exóticos. Sin embargo, uno puede, si hubiera agujeros negros que tienen carga magnética, esos son objetos muy interesantes que podrían ser muy pequeños. Podría tener un agujero negro con carga magnética del orden, no sé, de 100 kilogramos, o bueno, de tamaños de ese tipo. Y eso sería muy interesante porque se podría tirar materia a esos agujeros negros y producirían energía. Se podrían utilizar como fuente de energía. Pero bueno, no sabemos si existen ese tipo de agujeros negros. No hay ninguna evidencia de que existan. Y no solo eso, sino que es difícil teóricamente imaginarse un mecanismo de su producción al principio del Big Bang o algo así. Existen algunos mecanismos, pero son un poco esotéricos, poco probables. O sea, lo más probable es que no existen, pero... Gracias. Alguien hay levantó. muchas cosas, quizás debería mencionar una cosa. Hay muchas cosas que, de acuerdo a las leyes de la física, pueden existir, pero que el universo no las produjo, y que son difíciles de hacer. Muy bien. Sí, ¿Le parece si abro el micrófono de Franklin? sí, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas Gracias tardes. por su conferencia y muchas felicidades por todo su trabajo y los temas en los que investiga. Tengo una pregunta, es sobre la entropía. Bueno, es un poquito larga o extraña, a ver si tiene sentido. Mi pregunta sobre estas entropías es, ¿habrá alguna, cree o se cree que habrá alguna posible conexión fundamental entre esta entropía, la entropía de los agujeros negros y otra entropía que también se ve fundamental, como a lo mejor la entropía de von Neumann o la entropía de Shannon en la teoría de la información? Esto es porque, bueno, por ejemplo, esta entropía de los agujeros negros que se mide en unidades o que el área se mide en unidades de Planck, pues hace pensar algo más o menos similar como la entropía de Shannon, ¿no? Que es un Sí, tipo de información. la idea es que efectivamente, no, tenés razón, y es la misma entropía. Cuando hablo de la entropía de los agujeros negros, estoy hablando de la entropía de von Neumann, que es la entropía análoga a la de Shannon, pero para los sistemas cuánticos. O sea, la entropía de Shannon es para sistemas clásicos, la de von Neumann es para sistemas cuánticos. Y de esa entropía estamos hablando. Eso es lo que es igual al área. Ok, y luego con Bueno, perdón, no, en realidad debería corregirlo esto un poquito. La entropía de von Neumann está calculada por una fórmula similar a la fórmula del área, que se llama la fórmula de Rjuta-Kaganagi, que es también una forma que involucra un área, pero el área no es el área del horizonte, sino un área mínima que hay podría existir dentro del agujero negro. Pero es una fórmula bastante similar. Esa es la entropía de von Neumann. La entropía que es igual al área es la llamada entropía termodinámica, que es una entropía que involucra un cierto llamado coarse graining. O sea, uno hace una cierta aproximación termodinámica y esa es la entropía que calcula el horizonte. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. No, sí, pero, y también la otra parte de mi pregunta es, Adelante. ¿habrá una de estas entropías que sea la entropía de donde las demás salgan o de las demás emerjan? Esto lo pregunto también porque como vimos en la presentación, en los agujeros negros la entropía también sale de una relación entre la temperatura y el calor, ¿verdad? Así como la entropía en la Sí, termodinámica clásica. exactamente, sí. Sí, no, hay una manera de pensar en la entropía
de derivar esta fórmula de la cual no hablé, pero me referí a la que calcula la entropía de von Neumann. Y es una derivación donde queda un poco más claro que no está calculando esa entropía. Y hay una relación que nos permite decir, bueno, si yo estoy calculando esta entropía, ¿qué cálculo tengo que realizar en el espacio-tiempo? Ya. Sí, sí. Bueno, está un poco relacionada con una fórmula que Gibbons y Hawking derivaron, que se basa en pensar a agarrar la geometría del agujero negro y hacer el tiempo euclidio, y pensar a eso como una función de partición de la termodinámica. Es una manera de pensar la entropía termodinámica, pero hay una manera bastante similar de pensar en la entropía de von Neumann. Ok. Gracias. Bueno. Y si quiere, le puedo pasar otras preguntas. Hay una que es un poco más personal. Sobre la charla mencionó la idea de Einstein, de su idea más feliz. Alguien pregunta cuál considera que es su idea más feliz. Bueno, esta de la relación entre el espacio anti de Sitter y las teorías en la frontera. Gracias. Preguntan también que cómo se aplica el modelo holográfico al universo entero. Esa es una buena pregunta. Si viviéramos en un universo con constante cosmológica o energía oscura negativa, se aplicaría diciendo que ese universo está descrito por una teoría que vive en la frontera muy lejos. O sea que nuestro universo de 4 dimensiones se describiría en términos de una teoría en 3 dimensiones que vive en una esfera de 2 dimensiones por el tiempo. Nosotros no vivimos en un universo así, vivimos en un universo con constante cosmológica positiva que se está expandiendo. O sea, y si tiene en cierto sentido una frontera, pero está en el futuro. Hay ciertas ideas en donde uno describiría este universo en base a una teoría que vive en el futuro, vive en un espacio de 3 dimensiones en el futuro. Pero es simplemente una hipótesis en donde no conocemos ningún ejemplo específico donde uno conozca exactamente cuál es esa teoría. O sea que es una idea que quizás sea cierta, quizás no sea cierta, así que no sabemos. Gracias. Pero ciertamente a uno le gustaría tratar de explicar cómo utilizar un principio similar para describir nuestro universo, en lugar de estos universos con curvatura negativa. Pregunta alguien que si se sabe cómo se formaron los agujeros negros en el centro de galaxias, o a qué debemos esa diferencia en tamaño en comparación con los producidos por choques de estrellas. Creo que hay un cierto debate de exactamente cómo se produjeron los agujeros negros en el centro de las galaxias. No sé si quizás se producen primero unos más chiquitos y se van juntando entre sí, o sea, es una región donde hay bastante concentración de materia, y va cayendo dentro del agujero negro y lo va haciendo crecer. Pero creo que no hay una teoría completa que los describa, o generalmente aceptada, digamos. Muchas gracias por su respuesta. Hay un experimento, una observación de la cual no hablé, que es el llamado Event Horizon Telescope, que ha sacado una foto, digamos, o ha hecho una observación del agujero negro en la galaxia M87, que es una galaxia por acá lejos. Y quizás a través de ese experimento, otras observaciones similares del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, se pueda quizás tener más información sobre eso, sobre cómo se han ido produciendo. Gracias, profesor. No sé, ya nadie posteó más preguntas, me parece. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer o algo por el estilo? Puede levantar su mano y les podemos ceder la palabra un momento. A ver, alguien pregunta ¿qué son las singularidades desnudas hablando de la solución Reissner-Nordström? Ajá. Una singularidad desnuda es una singularidad que está fuera de un horizonte. O sea, en el caso de la singularidad del agujero negro,
la singularidad no la podemos ver desde afuera. Si estamos fuera del agujero negro, bueno, vemos la materia que va a colapsar en un agujero negro, etcétera, pero no recibimos ninguna señal directa de la singularidad. No es posible. Porque la singularidad está en el futuro y recibir una señal implicaría viajar hacia el pasado en el interior del agujero negro. El agujero negro de Reisner-Nostrum es un agujero negro cargado que tiene una estructura un poquito distinta de la que mostré aquí, pero también la singularidad está detrás del horizonte, ¿no? O sea que tampoco la vemos directamente. De hecho, hay una conjetura que dice que siempre que hay una singularidad debería estar detrás de un horizonte. La conjetura no es exactamente cierta, se han encontrado algunos contraejemplos, pero los contraejemplos producen singularidades como muy leves, digamos, para casos muy específicos, demasiado, no genéricos. O sea que en general se cree que siempre va a estar detrás de un horizonte. Sería muy interesante encontrar algún caso donde la singularidad no esté detrás del horizonte, porque eso nos permitiría observar la singularidad y poder tener acceso a la física a muy altas energías. Realmente para entender eso sería importante directamente entender la mecánica cuántica. Pero hasta ahora no se han encontrado, ni observacionalmente ni teóricamente. Y no, pues sí, gracias por la respuesta. Alguien más pregunta que por qué hay agujeros que pueden girar a velocidades cercanas a c. O si, sí, esa es la pregunta, perdón. Bueno, sí, los agujeros negros en general que se producen en el universo están rotando y pueden rotar a distintas velocidades angulares, ¿no? Desde muy pequeñas a velocidades muy grandes. Y bueno, es un problema tratar de observacionalmente ver exactamente a qué velocidad están rotando. Algunas de las colisiones que se encontraron en LIGO parecen rotar bastante rápido. No me acuerdo exactamente cuánto, pero hay fenómenos interesantes cuando están rotando muy cerca. Hay una velocidad de rotación o un momento angular máximo que un agujero negro de cierta masa puede tener. Y cuando uno está en esa situación, la geometría alrededor del agujero negro desarrolla una región, desarrolla como una especie de nuevo universo, digamos, cerca del horizonte del agujero negro, que tiene una especie de simetría de escala, donde el universo parece similar a... Nos vamos acercando al horizonte, pero el universo siempre parece parecido. O sea que es un régimen bastante interesante, que teóricamente también se ha estudiado bastante, porque es un poco más sencillo que los agujeros negros genéricos. Gracias. Otra persona pregunta, ¿qué significó para usted trabajar con agujeros negros por tantos años y luego ver la foto del agujero negro del Event Horizon Telescope? Bueno, para mí fue muy espectacular, ¿no? Lograr ver esas fotos tan directas, ¿no? Del agujero negro. También la detección de las ondas gravitacionales fue muy interesante de poder ver esa evidencia de nuevos agujeros negros, de masas muy grandes, colisionando, etc. Fue algo excelente. Gracias. Yo creo que esta sería la última pregunta y es, ¿qué libros de física de divulgación o libros de estudio les recomendaría a los alumnos de licenciatura? Ay, la verdad que no sé, no he seguido muchos libros de divulgación. Tampoco de los libros de estudio, la verdad. Yo casi siempre trabajo con estudiantes de doctorado. Y les podría recomendar libros de mi tema específico, pero creo que no se trataba de eso la pregunta. Sí, creo que Pero bueno, también. hay muchos libros buenos para aprender física. Los libros de Feynman son interesantes para leer. Quizás no como primera cosa, pero una versión interesante de los cursos que normalmente uno toma. Están como dados en otro orden. Bueno, pues al parecer ya no hay preguntas. Le queremos agradecer nuevamente a usted,
profesor, por aceptar nuestra invitación a este simposio. Realmente es un orgullo estar como en esta sala compartiendo el espacio y le queremos agradecer también a todos nuestros asistentes por su interés en la charla. Antes de cerrar la plática, sí me gustaría preguntarle a usted si tiene algún comentario final que le gustaría hacer a nuestro público. Bueno, mis mejores deseos y espero que continúen interesados en la física y en aprender y en entender distintos aspectos de la física y nuevos resultados recientes, ¿no? O sea, hay muchos resultados interesantes y nos dan una forma nueva de ver la naturaleza. Y bueno, esto es un lifelong, una cosa que uno puede hacer durante toda su vida. Y bueno, mis mejores deseos. Hasta pronto. Pues nada, con esto creo que concluimos la conferencia. De nuevo agradecemos a usted y a toda la mesa de directivos del simposio y de la Sociedad de Alumnos de Física por su apoyo y esperamos podernos ver en un futuro cercano de alguna otra manera, presencial o por medio de otra conferencia. Muchas gracias. Muy bien, bárbaros. Hasta pronto entonces. Chao, chao. Nos vemos. Bye.